Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Candy Flores Gracias, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy tenemos a una invitada muy especial porque además es alguien que conozco desde hace mucho y volvimos a coincidir ahora por azares del destino, ¿no? Y ella es Rocío Pérez. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto, Candy, gracias por invitarme. La verdad es que sí me da mucho gusto porque creo que hemos coincidido por mucho tiempo así como en distintas cositas. Y bueno, al final estamos metidas en el tema de educación, tecnología, empleabilidad y pues nos vamos a seguir encontrando cada vez. No, y no saben, de verdad. Y justamente, pues me sorprendió cuando me enteré de la otra parte que yo no conocía de Rocío, ¿no? Porque yo a Rocío me la topo en los Startup Weekends, ¿no? En todas las cosas que tienen que ver con emprendimiento, pero no sabía de toda la otra parte y de la gran labor que hace para que personas encuentren, digamos, su nueva carrera o hagan una nueva carrera, pero además la vayan enfocando en lo que quieren trabajar. Y creo que esa es una de las cosas que nadie más nos enseña, Rocío, ¿no? Que más bien creemos que estudiamos para tener un trabajo, pero se nos olvida que no todos los trabajos son iguales, ¿no? Entonces, déjenme contarles un poquito más de Rocío para presentarla y dejarle los micrófonos. Y recuerden que que pueden escribir sus preguntas justamente en los comentarios del video en Facebook y al final haremos todas estas preguntas a Rocío. Pero bueno, Rocío es comunicóloga organizacional. Ella tiene estudios de maestría en administración de negocios y certificados en emprendimiento social, mercadotecnia y consultoría de negocios internacionales. Y actualmente se desempeña como Career and Business Development Manager en Ironhack, donde ayuda a los estudiantes para posicionarse como desarrolladores web, diseñadores UX, UI y data analyst. También es fundadora de Nimly. Entonces, algún otro día invitaremos a Rocío para hablar justamente del emprendimiento, pero en Nimly justamente asesora a personas y empresas en career coaching, empleo, freelancing, emprendimiento y futuro del trabajo. Y constantemente, que es en donde yo me la topo todo el tiempo, ¿no? Colabora en estas comunidades globales como Masterpiece, Startup Weekend, Startup Green, Speaker Heart Night, entre muchísimas otras. Entonces, Rocío, sé que estás en la locura, así que te agradezco un montón que estés con nosotros el día de hoy. Y sin más, te dejo los micrófonos y a todos ustedes recuerden dejar sus comentarios y sus preguntas en este post de Facebook. Adelante, Chio. Muchas gracias, Candy. Pues mira, suena mucho, no sé si es mucho o poco, ahorita que estabas contando todas las cosas que hago, me quedé como, wow, parece muy, parece demasiado, pero bueno, la realidad es que todo lo que hago está conectado y la razón por la que ahora soy Career Service Manager y porque Candy y yo nos encontramos en tecnología es porque esta búsqueda de tener un trabajo o una vida profesional que sea relevante, que yo sienta que estoy haciendo un cambio, o sea, como que esa siempre fue mi preocupación personal, me ha llevado a tener muchos años de esa búsqueda para mí misma, ¿no? Entonces, yo sí era de esas personas que durante la universidad, por ejemplo, en lugar de irme a una fiesta los fines de semana o el viernes, me iba a mis reuniones de empresarios. Yo no tenía un negocio en ese momento realmente, entonces me iba a mis reuniones de empresarios a trabajar en mi FODA, en mi Ikigai, en mis fortalezas y en mis fuerzas de Porter, que yo todavía no entendía muy bien qué era eso, pero me encantaba estar trabajando junto a estas personas que tenían negocios. Y fue ahí donde entendí que el objetivo, más que al yo salir de la universidad, era solo encontrar un trabajo, era encontrar un empleo que realmente hiciera la diferencia, ¿no? Un empleo que me ayudara a conjuntar todas estas pasiones tan diversas que tengo, porque me gusta la danza, me gusta la comunicación, me gusta el teatro, me gusta la música y sobre todo me gusta comunicar o conectar con las personas. Entonces, como que yo siempre he tenido muy claro que yo quería ayudar a las personas a encontrar esta fuerza en ellas mismas para lograr los cambios que quieran. Soy realmente una fiel creyente que más allá de la tecnología, o sea, que la tecnología y la innovación y todas las metodologías son herramientas que van a servir para que nosotros hagamos lo que queramos con ellas, ¿no? Entonces, de fondo, lo que necesitamos son personas con unos cimientos claros, con una idea clara de qué es lo que quieres lograr en esta vida, de qué es lo que puedes poner, por qué quieres participar, que lo hagas de una manera ética, honesta, profunda, y de esa manera el uso que le demos a la tecnología, a las herramientas o a la carrera profesional, porque, disclaimer, la carrera profesional o tu trabajo, el nombre de tu título es lo de menos,
lo que importa es qué estás logrando, ¿no? Entonces, me pidió Candy que hablara con ustedes sobre qué implica hacer esta búsqueda de trabajo, ¿no? Entonces, creo que la búsqueda de trabajo tiene muchas dimensiones. La primera de ellas y más importante, que yo le llamo esta parte de fondo, antes de saltarte a hacer cosas ya más específicas, porque si tú vas y buscas en internet cómo buscar empleo, de inmediato te van a saltar los consejos de, bueno, así haces tu CV y así vas a estas bolsas de trabajo y asiste a las ferias de empleo. Pero ese ya es el cómo, ¿no? Ya es cómo consigues empleo y que también es importante, pero de fondo, si lo que no tienes es esta brújula de qué es lo que estás buscando, este cómo no tiene sentido y se vuelve muy frustrante y es ahí donde te encuentras con esta sensación cuando estás en la universidad de que, y seguro ustedes lo han pensado, es que sé de todo, pero no soy especialista en nada, ¿no? Es que conozco de todo, pero no sé hacer nada y entonces está esta sensación de frustración de ¿cómo voy a hacer para poderme adaptar a este mercado laboral que no entiendo, ¿no? Porque ni siquiera, digo, ya después de un tiempo y de verlo en perspectiva, empiezas a comprender este tipo de conceptos, mercado laboral, entender que cada una de las empresas está insertada en este sistema para cumplir una función, pero cuando tú estás empezando tu carrera, tú solamente sabes que quieres conseguir un trabajo que te dé un salario y que esté alineado con lo que estudiaste. Entonces, creo que afortunadamente esta apertura tecnológica ahorra un montón de tiempo porque al final, igual que la educación, son catalizadores de este cambio, ¿no? Entonces, una buena educación más una buena comprensión de cómo utilizar la tecnología a tu favor, te van a ahorrar años de búsqueda. Antes, algo que te tomaba mucho tiempo entender y por eso llegabas a la mitad de tu vida con un trabajo y las crisis, ¿no? Pregunten a sus familias, ¿no? A sus papás, a sus abuelos y pregúntenles por sus crisis de los 40, sus crisis de los 50 en las que llegaban a esta edad y se daban cuenta que estaban en empleos que quizá no era lo que les llamaba tanto la atención o que no les llenaba emocionalmente cada día. A nosotros ahora nos ocurre mucho antes, ¿no? Y a ustedes les ocurre durante la universidad. Entonces es un proceso que cada vez se hizo más, se acortó más. Y para mí esto es algo muy bueno, porque eso quiere decir que como descubres mucho antes, gracias a la tecnología y al acceso de la información, que tienes muchas opciones, te enfrentas a un dilema de qué quieres hacer con tu vida en un tiempo muy temprano, pero si de verdad le pones atención a este proceso en este momento, te van a quedar muchos más años de realmente disfrutar una actividad profesional que sea coherente con quién eres tú como persona, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso. Yo por mucho tiempo, les cuento un poco qué es lo que hago ahora con Ironhack y por qué son estas preguntas, porque lo que nos sucede en Ironhack es que nos llegan, a diferencia de este perfil donde tú haces la universidad en 4 o 5 años y te vas especializando en un área y como que yo jamás, por ejemplo, Candy aquí, jamás premiaría que una forma de educación sea mejor que la otra, porque creo que hay cosas muy valiosas que se aprenden durante la universidad que, por ejemplo, los bootcamps no podemos ofrecer o no estamos ofreciendo en este momento, que tiene que ver con esta madurez personal, todos estos procesos que te ocurren cuando estás en la universidad. Y es bien importante hacer estos análisis. Entonces, lo que hago en Ironhack ahora es ayudar a la gente que llega cambiando de carrera o que quizá en su momento no pudo hacer una carrera universitaria o que ya tiene varios años trabajando en otro lado, pero se dio cuenta de que su carrera actual ya no tiene mucho futuro o que no es algo que le llama o le llena emocional y profesionalmente todos los días. Pues deciden hacer este cambio, ¿no? Y muchas de las ocasiones, las decisiones que tomamos están guiadas por nuestra incomodidad y entonces dices, tengo que estudiar otra cosa, me voy a cambiar y descubres que en tecnología pues hay una oportunidad de tener empleos bien pagados porque definitivamente
los empleos como UX UI Designer, Web Developer y Data Analyst, que son los 3 tracks que nosotros enseñamos en Ironhack, es porque son carreras, no son carreras del futuro, son carreras del presente que todavía tienen mucho futuro. Es decir, si tú empiezas a estudiar una carrera el día de hoy, todavía tienes varios años antes de que esa carrera se muera, ¿no? Que es el caso de las carreras automatizables o de las funciones automatizables demasiado administrativas, que bueno, pues esas ya están encontrando su fin, ¿no? Frente a la automatización y los algoritmos, y es ahí donde viene esta pregunta de ¿qué sigue para mí? Porque yo estaba acostumbrada a hacer la contabilidad a mano, ¿no? O de manera muy mecánica en la empresa donde trabajaba, y de repente me meten en un sistema que ya lo hace todo, y ¿dónde quedo yo como persona? Entonces, eso hace que entres en un conflicto muy grande de cuál es la función real en el trabajo, pero la parte positiva que yo veo es que te permite entender que nuestra función como personas dentro de las organizaciones ya no es repetir una actividad, es traer toda nuestra creatividad, traer toda nuestra humanidad, nuestra ética, nuestra visión a una organización para entender cómo podemos resolver mejor problemas, porque de fondo, para que una empresa te contrate es porque tú le vas a servir como vehículo o tú vas a poderte unir a su equipo para resolver problemas que son relevantes para sus clientes o sus usuarios, para los problemas que la empresa quiere resolver. Y ahí está como el primer gran consejo es entiendan que buscar un empleo no nada más es conseguir a alguien que tenga una vacante y que te quiera pagar, porque de fondo, si tú no tienes claridad de por qué esta empresa resuelve X o Y problema y no entiendes cómo tus habilidades les pueden ayudar a resolverlos mejor, más rápido, o identificar la forma de quizá generar alianzas con alguien más, pues entonces no tiene mucho caso para ellos contratarte, ¿no? Que ese es el gran reto. O sea, la gran pregunta es, ¿por qué alguien me contrataría? Y no es porque seas el mejor en matemáticas, no es porque seas el mejor en ciencias, no es porque seas el mejor con los datos o con cierto software, es por tu capacidad de convertir ese conocimiento en soluciones reales y ejecutables dentro de una organización. Y parte importante es lo que dijiste, Candy, de no nos enseñan ni a elegir trabajo, ni a cobrarlo, ni a valorarlo, ni a entenderlo, porque por muchos años el esquema de las universidades, y yo no solamente he estado en Ironhack, sino he tenido la oportunidad de trabajar con, creo que la gran mayoría de las universidades más grandes en México, empezando por mi alma mater, la UNAM, con otras instituciones. Y siempre creo que en las universidades enseñamos mucho esta parte técnica, pero se nos olvida dar el contexto de por qué es relevante que seas muy bueno o muy buena en lo que estés aprendiendo, ¿no? Si estás estudiando Derecho, si estás estudiando Ciencias, si estás estudiando Administración, lo que sea, al final es, si no logras entender cómo este set de herramientas que tú tienes se puede combinar con el set de herramientas de otras personas para crear productos, resolver problemas, no les sirve de nada a nadie que tengas tanto conocimiento, ¿no? Y de hecho ese es el gran reto, y esa es la razón por la que me fascina lo que haces, Candy, de promover el emprendimiento basado en ciencia, porque mucho tiempo también, pues ¿qué pasa en los laboratorios y en la ciencia? Es que se crean un montón de cosas que no tienes claridad de por qué le sirve a la gente o a quién le interesa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos grandes inventos o ideas que para dar ese pasito a hacer grandes innovaciones, pues es que no se pueden ejecutar, ¿no? Porque no hay claridad de para quién es importante, y entonces tienes un montón de proyectos o de investigaciones archivadas en los laboratorios que jamás ven la luz, ¿no? Y por eso es tan valioso, y reconozco el trabajo que haces para poder hacer emprendimiento basado en ciencia, con ideas más sofisticadas, con ideas más profundas. Y es aquí bien importante donde hay que conectar el mundo de la escuela con el mundo del trabajo. Creo que el vacío que existe, digamos, si lo quieres ver como una analogía, imagina que estás en un barranco y estás en un lado del barranco y hay un abismo y quieres saltar al otro lado, pero no hay puente, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces entre el mundo de las empresas y la universidad.
En teoría, las empresas platican con las universidades para decirle, necesito personas que tengan este set de herramientas, este conocimiento. ¿Por qué? Pues porque en mi departamento de tal y para mi producto necesitamos construir esto y necesitamos a alguien que sea muy bueno construyendo un sitio web, alguien que sea una persona que sea muy buena manejando datos o una persona que sea muy buena administrando proyectos. Y entonces va a la universidad y te enseña a hacer estas actividades de manera independiente. Pero no te terminan de explicar que estas actividades las vas a ejecutar en medio de un equipo de trabajo, las vas a ejecutar en medio de un mercado de trabajo, ¿no? Que se va moviendo dependiendo de cómo se comportan los clientes, de cuánto dinero está ingresando o no a las empresas y que eso en gran medida define las decisiones que estas empresas o organizaciones toman en torno a sus contrataciones y en torno al funcionamiento de los equipos, ¿no? Porque a veces hay una sensación de que las empresas tienen la obligación de contratarnos y mantenernos sin tener claro que pues si no hay negocio y si no hay ingresos, pues no hay empleo, ¿no? Entonces, también les invitaría mucho a que empiecen a leer más allá de las herramientas específicas. Si tienes problemas que te apasionan, si tienes temas que te apasionan o problemas que te molestan, que tú piensas que esto no debería existir en el mundo, empieza a investigar sobre esos temas y tú eres la persona encargada, o sea, está dentro de tu poder y tu responsabilidad, investigar esa conexión, cómo las herramientas que yo estoy construyendo van a poder ayudar a resolver el problema de la distribución de la riqueza, pobreza, alimentos, ¿no? Basura. ¿Qué problema me interesa resolver? Eso es algo que está dentro de nuestro campo, porque hay veces en que pensamos que son las empresas las que nos tienen que dar esa respuesta y es por eso que es tan difícil conseguir empleo. O sea, es como salir a conseguir empleo con los ojos vendados. Entonces, es un trabajo muy intenso que te va a tomar primero hacer un trabajo de introspección muy grande, que ese es el ejercicio cero que hacemos en Ironhack con las personas. Son ejercicios de introspección, porque más allá del set de habilidades técnicas, es muy importante que tú tengas claridad de por qué estás aprendiendo este set de habilidades y no otro, por qué es el más congruente para ti, por qué ahora. ¿Qué problemas te importan? ¿Qué fortalezas tienes? ¿Cuáles son estas características que hasta este momento te han permitido tener mucho éxito en la escuela? ¿Por qué la gente reconoce tu valor? Porque seguramente te darás cuenta de que dices en que las personas, tus amigos o tus compañeros, tienen dudas y recurren a ti. Entonces te vas dando cuenta que siempre tenemos ciertas habilidades que se nos dan con mayor facilidad, ¿no? Pero algo también muy importante es que eso no limita que tú puedas siempre pulir esas habilidades que quizá no tienes tan desarrolladas, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay veces en que la pregunta, por ejemplo, en el emprendimiento, cuando trabajo con emprendimiento es, ¿se nace emprendedor o un emprendedor se nace o se hace? Y esto tiene que ver mucho con el set de habilidades suaves, o me gusta más el término que actualmente están utilizando muchas empresas, que es key skills, ¿no? Habilidades clave más que suaves, que es esta mezcla entre lo que conocemos como habilidades técnicas o duras y habilidades blandas, ¿no? Estas habilidades blandas son estas habilidades profesionales, que son las que te permiten integrar estas habilidades técnicas, matemáticas, contabilidad, data, Excel avanzado dentro de un equipo de trabajo y crear, ¿no? Cosas en equipo. Liderazgo, comunicación, resiliencia, pensamiento crítico, esas son lo que conocemos como habilidades blandas, pero bueno, nuevamente creo que es más acertado el término key skills, ¿no? Habilidades clave. ¿Por qué? Porque son las habilidades relevantes para ejecutar algo. Entonces, el primer paso para poder tener una búsqueda de empleo exitosa es que tú tengas claridad sobre cuáles son este set de habilidades que tú tienes, que te destacan del resto de las personas, ¿ok? Porque si no lo conoces, una vez que salgas al mercado laboral, va a ser muy difícil que tú expliques por qué te deben contratar a ti y no a otra persona, ¿no? Porque tú eres la persona más adecuada para ayudarles a resolver esos problemas. Y esta es la principal pregunta a la que te vas a encontrar cuando busques trabajo.
La magia de la universidad es que, a diferencia de los programas que nosotros tenemos, que son muy cortitos, tienes al menos estos 4 años para tener una idea, ¿no? Entonces, una recomendación súper importante es no se esperen y, ¿cómo les puedo decir? No pidas permiso para mostrar tu talento. ¿Esto qué significa? No esperes a que alguien te contrate o a que alguien te pida algo para desarrollar un proyecto que te permita poner en práctica tus habilidades. Porque hay veces en que pensamos eso. Otro gran pensamiento en la búsqueda de empleo es que no tengo experiencia porque no me contratan y no me contratan porque no tengo experiencia. Bueno, es muy común, pero claro que está en tu poder romper ese ciclo. ¿Cómo? Pues creando esa experiencia, dejando de pedir permiso para que alguien te deje ejecutar lo que sabes hacer. Y entonces, esto viene en una cuestión más cultural, donde nosotros estamos acostumbrados a que alguien nos diga qué hacer, porque no confiamos plenamente en nuestra capacidad de hacer las cosas de manera autónoma. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a equivocar, porque lo voy a hacer mal, porque a lo mejor no es una inversión, ¿no? Y aquí hay varias cosas que hay que cambiar en nuestra mentalidad, porque la palabra inversión es un concepto bien fuerte que te hace pensar en la educación y en tu tiempo, porque cosas que tienes que invertir al principio, cuando no tienes ingresos y no tienes experiencia, ¿cuál es ese activo que tienes para invertir? Es tiempo. Tienes mucho tiempo para invertir y entonces ese activo lo tienes que usar de manera inteligente y usar tu tiempo para hacer proyectos voluntarios, y esa es la razón por la que Candy dice que me ve en todos lados, porque desde antes de terminar la universidad, bueno, pues tenía este empleo donde por la mañana, y me acuerdo mucho, por la mañana iba a vender dulces a toda Ciudad Universitaria. Entonces seguramente ahí nuestros contemporáneos alguna vez me encontraron vendiéndoles algún dulce en las islas. También por la tarde hacía las prácticas profesionales, por la noche trabajaba en el teatro y los fines de semana hacía animación en fiestas infantiles, ¿no? Entonces, este tipo de actividades que no eran propias de comunicación, ¿no? De mi carrera profesional, me permitieron conocer gente muy diversa. Entonces, parece que son cosas que no eran relevantes, pero, por ejemplo, el solo hecho de tomar mi cajita y vender dulces en las islas me ponía a prueba a mí, que era parece que soy muy extrovertida, pero también requiero mucho espacio para mí, ¿no? Es una mezcla, y seguramente muchos se sienten identificados en esta sensación donde te gusta convivir con la gente, pero también requieres mucho tiempo para ti, y entonces te consideras introvertido, extrovertido. Yo siempre hablo como de estos equilibrios, ¿no? Entonces, este simple tipo de actividades me ponían a prueba mi organización, ¿no? Porque para poder yo trabajar y generar ingresos, o sea, ¿yo por qué hacía esto? Pues porque debía pagar mis libros de alguna manera, ¿no? No quería pedir más dinero a mis papás para la escuela, porque ya bastante hacían con poder trasladarme a la escuela todos los días, ¿no? Entonces, eso implicaba que yo tuviese que administrar muy bien mis tareas, tenía que administrar muy bien mi tiempo, mi energía, tenía que poner a prueba mi capacidad para comunicar, mi capacidad para generar empatía y rapport, o sea, conectar con las personas, para poderte vender una paleta, para poderte vender un dulce, ¿no? Y esto te va haciendo que, pues, entonces, cuando haces exposiciones en grupo o cuando te toca presentar un trabajo, sientes menos pena porque estás más acostumbrado o acostumbrada a hablar en público. El trabajo en el teatro, por ejemplo, me tocaba acomodar a la gente cuando estaban en las funciones de teatro, y son estas personas que te llevan a tu asiento, ¿no? Y bueno, aparte de que me dio una gran sensibilidad sobre la calidad de algunos trabajos, ¿no? Porque este es un trabajo donde me pagaban 80 pesos al día y todo lo demás era saber si alguien iba a querer darme una propina, me permitió mucho entender sobre la importancia del servicio a las personas. Entonces, soy una persona que tiene muy arraigada esta misión de servicio a los demás, ¿no? De hecho, creo que a mí me gusta mucho trabajar
a través del concepto de liderazgo de servicio, que es este líder que te jala, que te ayuda a que vayas aprendiendo las cosas paso a paso en lugar de solo dar instrucciones, ¿no? Entonces, pasar por estas diversas áreas te va haciendo desarrollar tus habilidades clave, esta capacidad para conectar con la gente, para ofrecer un buen servicio, para sentirte cómodo o cómoda sirviendo o ofreciendo un servicio a alguien más. Entonces, no le pidan permiso a nadie para mostrar su talento y tampoco se limiten con el hecho de, es que no es lo que estudié, no puedo hacer eso. Entonces, esa es la limitante más grande, porque, por ejemplo, para la gente que cambia de carrera, a veces lo más pesado no es aprender una nueva habilidad. Lo más pesado es deshacerse de la idea de que están perdiendo algo o que están dando pasos en retroceso para volver a empezar. No pasa nada si vuelves a empezar, nunca pasa nada. Y eso es también maravilloso porque a lo mejor estás a la mitad de la universidad o estás por terminar y sientes como que no te encantó, ¿no? Yo también tenía un par de compañeros en la universidad cuando estábamos estudiando hace ya más de 10 años, entonces eso ya pasó tiempo, pero yo creo que sigue siendo la misma realidad de puedes incluso llegar al final de tu carrera y decir, no sé si esto me está encantando, ¿no? No sé si me veo aquí por los siguientes 10 años. Y entonces yo te diría, no te preocupes por eso, porque lo que estás desarrollando ahorita definitivamente está fortaleciendo tu set de herramientas y la ruta siempre la puedes cambiar. Entonces, el hecho de que hayas estudiado actuaría o que hayas estudiado algún tipo de carrera muy específica no te obliga a hacer eso, ¿no? Si eres abogado, si eres contador, no te obliga a tener que desempeñarte en eso. De hecho, yo regresé a la comunicación muchos años después, porque algo que me pasó a mí cuando terminé de estudiar comunicación es que renegué mucho de mi carrera. ¿Por qué? Porque en su momento para mí era, pues todo el mundo sabe comunicar, o sea, ¿por qué estudié esta tontería, no? O sea, sí me divertí mucho y me gusta comunicar, pero como que, pues, ¿para qué gasté 4 años de mi vida estudiando algo que todo el mundo sabe hacer? Entonces, digo, más de 10 años después, evidentemente entiendo que el hecho de que todos sepamos hablar, ¿no? Si es que no tienes una limitante o una barrera física, que todos sepamos emitir sonido no quiere decir que todos sepamos comunicar, ¿no? Y entonces la verdad es que sí es una gran habilidad y de hecho es una de las habilidades más importantes que a veces no está trabajada en los candidatos a las vacantes porque no tienen capacidad de comunicación clara, ¿no? Y esto es muy importante porque como pensamos que es algo innato, no lo practicamos y no lo pulimos. Entonces, muchos años después me reconcilié con mi carrera y entendí que sí tiene sentido estudiar para pulir nuestra habilidad, ¿no? O sea, nuestra comunicación, el proceso de comunicarnos, porque al final en lo que yo hago de emprendimiento, tecnología, comunidad, que de fondo todo lo que yo hago implica tomar personas de distintos lados y establecer un objetivo en común y poner a todas esas personas a trabajar por ese objetivo, implica que tienes que convencer, que tienes que negociar, que tienes que inspirar, que tienes que también entender cómo dar resultados, o sea, cómo también esta persona no solamente va a poner al proyecto, pero sino que también se va a llevar un beneficio, ¿no? Entonces, esta parte de entender cómo puedes generar ganancias para todos los involucrados en un proyecto, no lo aprendí en una clase, ¿no? Lo aprendes a través de hacer los voluntariados de emprendimiento, los proyectos para ONGs, ayudando a personas en desventaja, trabajando en administración, he trabajado en marketing. Entonces, no le tengan miedo a que de repente su ruta pueda cambiar. Lo que tienen que tener claro es cuáles son estos problemas o esto que sí me gusta mucho hacer, cuáles son mis habilidades más destacadas, en qué se me facilita hacer, se me facilita comunicar, se me facilitan las matemáticas, se me facilita organizar personas, se me facilita codear, ¿no? O sea, codificar información o datos, se me facilita analizar, por ejemplo, estos datos o entender a la gente. Y entonces es ahí como vas encontrando, bueno, ¿y quién hace esto, no? Entonces es ahí donde encuentras ya las profesiones como tal y
la gran realidad es que en este momento hay muchas de esas profesiones que ni siquiera tienen nombre, ¿no? Que son híbridos, ¿no? Por ejemplo, el área de UX UI en Ironhack, pues hay mucha gente que hace la transición. Inicialmente pensábamos que esta transición natural era de alguien que había estudiado diseño industrial o diseño gráfico y que quería hacer la transición a UX UI, pero la verdad es que también hemos tenido personas que son chefs, que son choferes, que son, no sé, que han sido profesores, que están cambiando a esta nueva disciplina. Entonces, las opciones son muchas. Lo que tienes que pensar también, por ejemplo, cuando salgas a buscar trabajo, es qué empresas hay allá afuera que me interesa que existan. ¿A qué empresa vale la pena darle este set que ya tengo bien analizado para que siga creciendo y siga haciendo cosas importantes? No solamente pensar en quién tiene dinero, ¿no? Porque hay veces en que hay empresas, y sobre todo las que ofrecen oportunidades laborales de peor calidad, que no te das cuenta que el solo hecho de contribuir a que sigan existiendo hace más mal a la sociedad, o sea, crea, no, más que crear un beneficio, va en detrimento, ¿no? de la sociedad. Entonces, ahí también es bien importante, y es otro consejo que siempre doy a las personas, es una vez que ya entendiste, hiciste tu trabajo de introspección, entiendes hacia dónde quieres aportar tu talento, te vas a dar cuenta que no todas las organizaciones merecen tu talento. Y hay muchas organizaciones que ni siquiera deberían existir, ¿no? Entonces, ten ese tipo de decisiones firmes y ese tipo de convicciones para saber a quién sí le quieres dar tu talento. Por ejemplo, a una escuela, a una institución de educación, ¿no? Que me parece que es muy valioso, pero seguramente tú tienes otro tipo de intereses donde puedes combinar cosas súper distintas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy en mucho contacto con el tema de criptomonedas y de arte, y ya por ahí les comparto lo que están haciendo, sobre todo, por ejemplo, iniciativas de Talent, donde Candy fue invitada también. En Talentland tienen toda un área, ¿no? de Blockchainland, y entonces tú pensarías, bueno, ¿y qué es eso? Y después te das cuenta que están juntando el mundo del arte con la tecnología, y entonces también tiene que ver con finanzas. Y definitivamente no hay una carrera en este momento en una universidad que te prepare para eso. Es una mezcla. Entonces, no le tengan miedo a que no hay una carrera que estudiaste previamente para ese trabajo. Entonces, estudiar una carrera no es igual a obtener X o Y empleo. El empleo te lo consigues tú con la claridad de qué es lo que quieres hacer y a quién le quieres dar tu talento. Y bueno, entonces este es el fondo, ¿no? Ya tenemos... nada más como para terminar, Candy, no sé si vaya habiendo preguntas. Ya que tienes este fondo y con esta claridad, lo siguiente es comunicar ese mensaje. Y es ahí donde viene la parte que ya todos conocemos, ¿no? Esta parte de introspección que te digo es poco vista, hay poca información, sobre todo hay poca información en español. O sea, creo que en inglés hay mucha información. Me gustaría ver más y más cada vez en español, y entonces si alguien también está como en este tema de que queremos ver más información de desarrollo profesional, de no solamente coaching de vida, sino desarrollo tal cual profesional, levanten la mano y yo encantada porque podemos colaborar. Y bueno, ya que tienes todo este trabajo previo, que es el más pesado, el trabajo de introspección es el más pesado, la verdad, ya que tienes un mensaje claro para ti, ya puedes empezar a comunicar tu mensaje. Entonces, ya que tienes tu propio mensaje claro, ¿qué quiero conseguir? Ahora sal a explorar, ¿no? Por eso les decía todos estos trabajitos pequeñitos que tuve, pues es eso, explorar, porque al principio, como no sabes qué estás buscando, pues empieza haciendo tus primeros votos de confianza, ¿no? Es como, bueno, voy a investigar por aquí, conéctate con personas que vayan más adelante que tú. Hay herramientas muy útiles como LinkedIn, que es esta red profesional donde actualmente ya hay suficiente gente que está activamente creando contenido, y eso te abre un panorama que quizá tú no te ibas a imaginar. Entonces empieza a conectar con personas que van más adelante que tú en este camino que quieres recorrer, y ve qué están leyendo, qué están produciendo, haz preguntas, colabora. Y es ahí donde les digo que esta inversión que haces de tu tiempo es súper valiosa. Creo que para estar el día de hoy teniendo la fortuna de hacer lo que me encanta hacer, que me pagan bien, que tengo tiempo, que lo disfruto,
he dedicado también de manera, yo creo que muchas horas, la verdad es que no llevo la cuenta de cuántas horas, pero no sé en cuántos Startup Weekends has estado también de manera gratuita, Candy. Y creo que es esta colaboración, esta inversión que he hecho de mi tiempo, que me ha permitido conectar con personas que de otra manera jamás habría podido conectar, y entonces ahora en mi cabeza también está su información, y eso me hace más valiosa laboralmente. Le tuve que invertir tiempo, y entonces es mucho tiempo voluntario, y eso también es bien importante, porque hay veces en que está esta sensación de que no, es que como no me están pagando, pues mejor no lo voy a hacer, y la realidad es que, bueno, pues si te estás esperando en la banca a que alguien te elija para poder entrar a jugar, pues seguramente te vas a tardar esperando, ¿no? Entonces, no pidas permiso. Ya que sabes tú cuál es tu mensaje, empieza a explorar y empieza a comunicar ese mensaje, porque te vas a encontrar personas que van a hacer clic y que van a decir, claro, estamos hablando del mismo tema, abrir la puerta. Entonces, lo peor que puede pasar es que te digan, no, en este momento no estoy interesado, interesada, o te presenten con alguien más. O sea, también deja de tenerle miedo al no, o a preguntar y levantar la mano y que te rechacen, porque le tenemos mucho miedo a eso, y hay veces en que este miedo al rechazo, que aunque no reconozcas de manera clara, existe y te limita de dar el siguiente paso. Entonces, si de fondo tú tienes ganas de hacer algo que no has hecho, pregúntate por qué es. Y si llegas a que es miedo o que no estás seguro o segura de si lo vas a poder hacer bien, la respuesta es hazlo, ¿ok? Porque solo así vas a tener ahora algo que corregir y vas a tener un nuevo conocimiento. Entonces, ya que vas con estas empresas, estas personas, y comunicas tu mensaje, ahí vas a empezar a encontrar las oportunidades. Ahí es cuando te van a decir, qué padre, mira, yo estoy haciendo este proyecto y justo estamos necesitando a alguien con tu perfil. ¿Y qué creen? El 80% de las vacantes nunca salen a bolsas de trabajo, se consiguen así, se consiguen por la gente que te conoce, que ve cómo ejecutas tus actividades, que te conoció en algún evento o en alguna charla, y ahora sabe lo que haces, o que trabajó contigo en un proyecto anterior. Por eso es tan importante también, aunque estás en la universidad, ya estás vendiendo tu talento, ¿no? Entonces, ojo, imagínate si estás en un equipo de trabajo y pues eres la persona que no se presenta, que entrega tarde, que se pelea con el equipo. Pues el día de mañana que te encuentres con ese compañero o compañera con el que no colaboraste en la universidad, definitivamente no va a correr a contratarte, ¿no? Entonces, tengan bien claro que cada día, con cada cosa que hacemos, estamos reforzando nuestra imagen y nuestra marca personal, que nuestra marca personal está hecha de la consistencia. Es ¿qué puede esperar la gente siempre de Rocío? Ah, pues profesionalismo, o no, es una floja. Entonces, ese tipo de cosas pesan muchísimo a la hora de conseguir una oportunidad, más allá que un papel. El currículum y LinkedIn, que son herramientas que utilizamos mucho, son, digamos, escaparates que te permiten mostrar tu talento cuando no conoces a tantas personas. En la medida en la que tú avanzas en tu carrera profesional, se vuelve mucho más relevante quién conoce tu trabajo y quién lo respalda, porque son esas personas las que te van a recomendar, con ese 80% de las vacantes de mejor calidad que nunca salen a las bolsas de trabajo. No te preocupes si no tienes estas conexiones tampoco, porque para eso están estas herramientas del LinkedIn y CV, que con mucho gusto, si quieres, platicamos de eso en otra ocasión, porque es como otro tema completamente diferente, que es tener un buen documento físico o digital que te ayude a comunicar o a distribuir esta información sobre ti de manera óptima, ¿no? Para que no tengas que contarle a cada persona una y otra vez tu mensaje. Tienes estas herramientas que ya están ahí, que reflejan quién eres tú como personal y como profesional y como persona, ¿no? Entonces, súper importante que sepan que las vacantes, o sea, que lo que ven en las bolsas de trabajo no es todo el universo del mercado laboral, es el 20% a lo mucho, y son esas vacantes que generalmente, pues, no son las más altas, ¿no? Las más ambiciosas. Aún cuando las empresas lanzan sus vacantes públicas, no quiero confundir esta situación con cosas como nepotismo o colocar gente que conoces que no tiene las habilidades profesionales para ejecutar una tarea, con
con la realidad que es que las vacantes o los trabajos te los van a ofrecer porque la gente conoce tu desempeño. Entonces, aquí también hay otra barrera que romper, que es que muchas personas, me ha tocado muchas personas, o sea, yo creo que he trabajado ya con más de 500 personas, sí, para buscar empleo específicamente, yo creo que sí, ya más de unas 500 con emprendedores. Bueno, la lista se hace mucho más amplia, pero todos coinciden en esta sensación de, sobre todo cuando estás empezando, hay una duda de, es que, bueno, sí he tenido un trabajo, pero no me lo conseguí como, digamos que de la manera correcta. Y cuando yo les pregunto, y bueno, ¿cuál es esta manera? Es porque, ay, bueno, es que tenía un amigo y pues él trabajaba en la empresa y me recomendó. Y yo, ¿y por qué no es la manera correcta? Esa es la manera correcta, ¿no? De que la gente recomiende tu trabajo. Entonces, dejen de tenerle miedo para que a que todo lo tienen que conseguir con los procesos de trabajo tradicionales, digamos, de mandar tu CV, que alguien te llame, que te hagan una entrevista. Entonces, los procesos de búsqueda de empleo o de contratación tampoco son fijos, o sea, no son iguales todos. Creo que en promedio los procesos de contratación tienen entre 3 o 4 pasos, más o menos, y pueden durar entre 15 días y un mes, un proceso que, digamos, está siendo todavía eficiente. Antes que eso, es probable que la empresa no tiene procesos o mecanismos muy claros, o es una startup y está iniciando y es muy rápido, y por eso es más importante que tengan referencia de tu talento. Después de eso, lo que pasa con las empresas que tienen procesos de contratación muy largos es que pierden talento, ¿no? Porque pues evidentemente encuentras oportunidades antes de que alguien te conteste en 3 o 4 meses, que así te quedaste con la vacante. Y esos procesos que quizá a veces son más largos es porque están dirigidos a posiciones ya de mayor nivel, ¿no? Que tienen un nivel de toma de decisiones mucho más alto. Entonces, mientras más estratégica sea la posición que la empresa está contratando, evidentemente sus procesos van a ser más minuciosos y quizá más largos, ¿no? Pero si es tu primer trabajo, probablemente te vas a encontrar con estos procesos de reclutamiento de entre 3 y 4 pasos, que es quizá alguien te recomienda o mandas tu CV, te hacen una llamada para saber si estás interesado o interesada en la vacante, quizá te hagan una prueba de conocimientos, un caso de estudio, una prueba técnica, y posteriormente, si hiciste, digamos, este reporte inicial y tienes un buen set de herramientas técnicas, pasas a los siguientes niveles de, pues, quizá ya platicar con tu jefe directo o con tu equipo, y ahí es donde los procesos de las empresas varían, porque hay empresas que para optimizar sus tiempos, pues hacen preguntas de panel, ¿no? Que ponen a distintas personas de un equipo en una sola entrevista, y entonces 3 o 4 personas te pueden entrevistar al mismo tiempo y preguntar cosas de carácter personal, de carácter profesional, ¿no? Para entender qué tanto clic haces con ese equipo. Entonces, ahí varía. En general, lo que tú tienes que desarrollar para tener éxito en estas interacciones es la claridad de cuál es tu mensaje y desarrollar la seguridad para comunicarlo. Esta seguridad la obtienes con la práctica, porque la práctica es la que te hace entender que no pasa nada si te equivocas en una entrevista, que no pasa nada si se te olvida un concepto, porque lo importante es que tú te puedas recuperar, ¿no? O que tengas un camino para resolver estos retos. Entonces, con eso, yo creo que ya en general el panorama, como si les puedo decir, como en resumen, ¿qué toma conseguir o tener el trabajo de tus sueños? No es ser el máster buscando en bolsas de trabajo. Primero es conócete a ti como persona, entiende tus intereses, tu set de habilidades, y con eso puedes ahora explorar el mercado para saber qué te interesa, y una vez que sabes quién te interesa, empiezas a construir tu mensaje para comunicarle con claridad por qué eres una persona capacitada para ayudarle a resolver o lograr sus objetivos. Y ya con eso, después vienen las técnicas más específicas que tienen sentido solo cuando ya estás dentro de esos procesos, que es practicar la entrevista, practicar pruebas técnicas, hacer casos de estudio. Entonces, todo eso lo hacen durante la universidad. Así que si de repente sienten que alguna materia no tiene sentido, pregúntense, ¿cómo puedo hacer yo que tenga sentido? ¿Qué puedo hacer para que este conocimiento que estoy adquiriendo sea aplicable? No esperen a que alguien les explique, les dé permiso o les diga cómo se aplica. Es responsabilidad personal de cada uno de nosotros
hacer de todo el conocimiento que llega a nuestras manos algo ejecutable. Esa es nuestra responsabilidad, no de las empresas. Y yo creo que ya con eso terminaría, Candy. Pues muchísimas gracias, Rocío. Súper interesante. Me gustaría resaltar 3 cosas antes de pasar a las preguntas, ¿no? La primera es esto que hablamos de cambio de carrera. Cuando uno estudia una ciencia, y lo he dicho muchas veces y creo que lo he dicho en prácticamente todas mis conferencias, en mi caso, por ejemplo, pues yo quería estudiar ciencia para cambiar el mundo y pues te das cuenta que siendo científico, encerrado en un laboratorio, no hay manera que cambies un mundo que no conoces, ¿no? Entonces a los científicos de repente nos cuesta mucho trabajo y pues yo, después de tener un doctorado y de haber dedicado tantos años de manera seguida, ¿no? Porque según yo iba a ser investigadora, iba a ser académica, me di cuenta que había todo un mundo allá afuera diferente y, ojo, tenía 30 años, tampoco era una persona tan joven cuando decidí cambiar de carrera, ¿no? Entonces ya se los dijo Chío, no pasa nada, de verdad, pueden intentarlo muchas veces, pero, ojo, si no empiezan por ningún lado, nunca van a saber tampoco qué les gusta y qué no les gusta. Entonces, creo que eso es bien importante, que se quiten como esa enorme responsabilidad de, es que tengo que saber qué voy a hacer por el resto de mi vida, ¿no? Este es un tema más como, después hablaremos, ¿no? Antes a lo mejor la gente realmente buscaba pertenecer a la misma empresa todo el tiempo porque tenías una jubilación, porque eso te pertenecía a ti como empleado por una empresa. Ahora ya no. La neta es que todo eso depende de ti mismo, ¿no? Que creo que muchos no están tan enterados y no están trabajando al respecto, pero depende de ti mismo. Entonces, cambiar de trabajo ya no es mal visto, al revés. Yo a veces busco gente que lo que haga sea llegar a los trabajos para construir y cuando se vuelve administrativo, pues ya es una persona que tiene que ir a otro lado porque eso es lo que le gusta. Entonces, creo que eso es muy importante. La otra, les decía Rocío ahorita, y creo que es bien importante, ¿no? A veces confundimos que alguien nos recomiende con nepotismo, nada que ver, ¿no? Pónganse en los zapatos de un empleador, en donde yo tengo que contratar a alguien que no conozco, de la que no tengo referencia y que va a ser parte de mi equipo de trabajo. Entonces, claro que tener una referencia interna de una persona nos ayuda muchísimo a tomar esa decisión. De verdad, es tan difícil poder hacer un set de pruebas, como ya les decía Rocío, entre 3, 4, 5 pasos y escoger a la persona adecuada. Entonces, claro que tienen que buscar y tienen que demostrar qué es lo que hacen. Ahí es donde la gente realmente los recomienda, ¿no? Y sobre el voluntariado, yo estoy de acuerdo, yo no sé cuántas horas trabajo sin que recibamos un quinto al respecto, pero no saben todo lo que aprendemos de eso y no saben todas las conexiones que pueden hacer. Y ahora que todo es virtual, es mucho más fácil, ¿no? Antes, por ejemplo, si era como, oye, es que no tengo que ir al centro de la ciudad o tengo que ir al norte de la ciudad o para hacerlo tengo que ir a, ¿no? Y no hay estacionamiento y a qué hora voy a regresar. Ahorita todo es virtual. Aprovechen. Ahorita es un muy buen momento para que puedan hacerlo. Entonces, voy a las preguntas. Nos pregunta Patricia Centeno, Chío. Sí. Se habla de la necesidad de tomar iniciativa al mostrar el talento, pero ¿cómo mantener un equilibrio que no lleve a un extremo altivo? ¿Cómo altivo? Yo no sé, pero podemos preguntarle. Yo lo que asumo es eso, o sea, tú tienes que demostrar talento, pero ¿cómo no hacerlo de manera que sea como, yo hago esto, yo también hago esto? Creo que va un poco por ahí. Que lo intentes demasiado. Ok, creo que tiene que ver con parte de lo que te da este seniority, o sea, se van a dar cuenta que las empresas, la razón por la que cuando estás iniciando tu carrera te dicen como que no está, que ahorita no, que regreses en un año, es porque están buscando algo que las empresas llaman seniority, que es esta madurez laboral, ¿no? ¿Y qué te da la madurez laboral? Definitivamente, cuando ya tuviste más experiencias, ya no te aceleras con cualquier cosa porque ya no te parece inesperada. Entonces, ¿cómo asegurarte de que no lo estás intentando demasiado? La respuesta es ni te preocupes. O sea, les prometo, porque por ejemplo, cuando dirigí el centro de emprendimiento en otra universidad, de repente llegaban los chicos y ya sabes, ¿no? Con estas estrategias de emprendimiento de su tarjeta de presentación y de, toma, te presento mi proyecto y casi te hacen una presentación y too much y parece teatro. Y entonces mucha gente, los que lo vemos desde fuera, dicen, ay, qué ridículo, está haciendo, o sea, qué pena, ¿no? O sea, no viene conmigo. Y ¿sabes qué? Esa persona que se está atreviendo a hacer el ridículo, después se va a reír porque tú te quedaste sentado en una esquina pensando que era mejor que nadie se riera de ti. Entonces, no hay algo como too much, no hay algo como intentarlo demasiado, porque lo más que te pueden decir es, ahorita no o no quiero. Y entonces, lo que debes trabajar es tu seguridad personal para entender que no es algo contra ti,
¿no? Es sobre el producto, sobre el negocio, sobre la oportunidad. ¿Y cuál es mi aprendizaje? A lo mejor es, bueno, sí, creo que estoy haciendo demasiado teatro, ¿no? Estoy haciendo demasiado presente y tú vas aprendiendo a regular tu energía, ¿no? Tu comunicación, pero solo lo aprendes de practicarlo, de ver cómo la gente reacciona ante tus intentos, porque puede ser que a lo mejor eso que a la gente o a tus compañeros de la universidad les parecía ridículo, a ti te va a funcionar súper bien para conseguir ese trabajo o lograr que la gente confíe en tu proyecto de emprendimiento. Entonces, la verdad es que no hay como intentarlo demasiado y busquen comunidades. Hay un montón de gente, o sea, la gente loca como nosotros que está queriendo hacer cosas, no está preocupada por lo que los demás opinan de lo que hacemos. La verdad es que está haciendo cosas. Ve y busca a esas personas que están haciendo cosas. Te prometo que te van a abrir la puerta. Nos acaba de poner Jocelyn González, dice, altivo es Uh-huh. como, yo supongo que es más bien, es como una persona se cree superior a los que lo rodean por la posición social. Pero eso no tiene, pero eso no tiene nada que ver con hacer voluntariado. O sea, creo que lo que tú, sí, o sea, por eso me hacía como choque esto de altivo, porque sí, te refieres a cuando una persona cree que es más o que ya lo sabe todo porque ha practicado. Y eso la verdad es que más que con practicar tiene que ver con tus valores morales y personales. Entonces, ¿qué hay de fondo? Las personas altivas generalmente están guiadas por el miedo al ridículo, por el miedo a parecer menos, y es por eso que se ponen esta capa, o no, este escudo protector, como para hacerse grandes, y es un mecanismo bien natural. Piensen en la naturaleza, ¿no? Cuando el pavo real se hace gigante, o estos animalitos chiquitos se juntan para parecer gigantes, porque están guiados en un método de defensa, ¿no? Es para defenderse. Entonces, de entrada, si tú no eres esa persona altiva y te encuentras con alguien que sí lo es, yo de entrada diría, ejerzamos nuestra empatía y tratemos de entender si esa persona tiene algo de fondo y no solamente, o sea, si está siendo altiva por otra razón, porque hay veces en que a la gente altiva lo que necesita es un abrazo para deshacer su caparazón, ¿no? Entonces, si nosotros también respondemos con rechazo, pues definitivamente no vamos a generar algo de valor. Si tú eres esa persona altiva, entonces, y te lo estás cuestionando, seguramente tu emoción o tu actitud está guiada por el miedo al ridículo o el miedo al fracaso, y eso no es algo que puedas como deshacer de la noche a la mañana, pero también es tan sencillo y tan difícil como entender que no tiene fundamento, ¿no? Y que repetirte cada vez que tengas miedo, que ese miedo no tiene fundamento, porque el miedo viene de hacer un forecast, como decir, de pensar en los escenarios posibles terribles que podrían pasar, que generalmente no pasan, ¿no? Entonces, deja de protegerte antes. O sea, yo pensaría que la mejor estrategia siempre es humildad. La humildad que no está y eso es algo bien importante, que bueno que lo tocas. La humildad, hay veces en que la confundimos, sobre todo en México y en Latinoamérica, con la inseguridad. ¿Por qué? Porque nuestra formación religiosa, ¿no? Y ahí sí, como, ahí yo respeto todo y la verdad es que jamás como trato de tocar esos temas, pero sí tenemos una idea de que la gente no debe presumir lo que hace, ¿no? Que siempre tenemos que agachar la cabeza, tenemos que dar las gracias, que está mal decir lo que estás haciendo, porque siempre, si alguien hizo el bien a alguien o compartió dinero, productos, su tiempo y lo comunica, la gente dice, el bien no se comunica, es como de, ¿y cómo vas a hacer que otras personas se animen a hacer lo mismo si nadie sabe lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, o no tendría razón de ser de por qué las áreas de responsabilidad social de las empresas existan. Entonces, no confundas inseguridad con humildad. La humildad es esta capacidad de entender que somos trabajo en progreso siempre, pero debes tener la seguridad suficiente para hablar de tus talentos. Y de esto Google tiene una iniciativa maravillosa que se llama I Am Remarkable, que es enseñarnos a realmente hablar de nuestros logros. Porque generalmente la gente que se siente incómoda frente a las personas que hablan de sus logros es porque se sienten muy inseguras de los suyos, ¿no? Entonces, trabaja en ti. Si tú trabajas en ti, nos haces un favor, entonces que la otra persona trabaje en su propia seguridad y así nos vamos construyendo en una sociedad más resiliente, más empática y menos preocupada por lo que los demás deberían hacer.
Muchas gracias, Chio. Creo que ahí también otro consejo importante sería siempre sean auténticos. La verdad es que si ustedes creen que algo pueden aportar, háganlo, griten, díganlo, ¿no? Pero siempre sean auténticos y efectivamente que no les preocupe lo que digan los demás. Siempre va a haber otra persona que necesita a alguien como ustedes o que quiere colaborar con alguien como ustedes, ¿no? Sí. Miguelón dice, buenas tardes, yo no ejercí actuaría, pero me dedico a la docencia y veo que saber comunicar es esencial para nuestros alumnos, definitivamente, igual que muchas otras cosas que esperemos pronto estar ayudando a desarrollar estas habilidades a nuestros alumnos. Pone Eduardo, hola, buenas tardes. Si al final de un proceso un candidato es seleccionado y este no quiere aceptar la propuesta, ¿cuál es tu sugerencia para declinarla? O sea, como candidato, ¿cómo declinas? Uh -huh. Eso es que es lo más normal también, o sea, el hecho de que alguien te dé una propuesta no te obliga a aceptarla, o sea, algo que tienes que saber, así como las empresas están contratando, no te están entrevistando solo a ti, están entrevistando a 10 personas más, tu movimiento más inteligente, y qué bueno que haces esta pregunta, es entrevístate también con muchas empresas al mismo tiempo, si estás en un proceso donde estás buscando trabajo 100%, ¿no? Digamos, no estás empleado por alguien más, porque cuando haces la transición de un empleo a un nuevo empleo, toma más tiempo y eso es como otro paso. Pensemos que estás 100% buscando empleo y ahora no tienes. No cometas el error de aplicar de una en una vacante, porque te vas a tardar un año en que alguien te diga que sí, ¿no? Entonces, tienes que aplicar a varias y esto implica que probablemente te llegue una oferta que no es tan buena, ¿no? Y aquí hay dos cosas. Si te gusta la empresa, tienes que saber que siempre tienes el derecho de contraofertar, es decir, me encantó lo que me propusiste, pero ¿qué te parece si en lugar de 3 pesos son 5 por esto, ¿no? ¿Y qué te parece si en lugar de tal, pues mejor me ayudas con la gasolina o con el transporte o con mi equipo de cómputo porque no me lo estás ofreciendo? O el seguro de gastos médicos mayores, o sea, hay cosas que pues siempre puedes negociar, si te gusta el trabajo, o sea, de entrada, si te gusta el trabajo pero no la oferta, contraoferta, o sea, haz otra propuesta para que te puedas quedar con ese trabajo. No lo rechaces, o sea, no lo tires a la basura a la primera. Si de plano no quieres la oferta, pues das las gracias. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hacer esto? Si entraste en un proceso de trabajo de forma responsable, porque para tú decidir con quién quieres aplicar un trabajo, recuerda que hiciste tu investigación y aplicaste porque esa empresa te parece a ti que merece vivir en este ecosistema, que tiene un producto que vale la pena, porque si aplicaste por aplicar, pues mejor no hagas nada, o sea, ¿por qué aplicar a ciegas? O sea, en realidad haces perder el tiempo a las empresas. Y a veces que muchos hacen eso, o sea, ven la vacante, mandan CV y es como, pues mejor no mandes nada. Primera, cuando aplicas a una empresa sin estudiar la vacante y sin estudiar a la empresa, lo más probable es que no te llamen porque vas a estar mandando un CV súper genérico que no les llama la atención. Si aplicaste a la vacante y todo iba bien, pero al final no te gustó, también se vale. O sea, que te den una oferta no te obliga a aceptarlo. Imagínate que te piden que te cases con alguien y dices, ay, ahora tengo que decir que sí, ¿no? Entonces, puedes decir siempre que no. Y lo tienes que decir de la forma más amable, así como tú esperas, y ahora, como dice Candy, ponte del lado del empleador, como tú esperas que el empleador, si no se queda contigo, te explique por qué, ¿no? Que puedes mejorar para hacerlo, hacer un mejor intento con una nueva empresa, porque no a fuerza te tienen que contratar tampoco. Lo mismo para los empleadores. Entonces, muchas gracias por la propuesta. He decidido continuar, ¿no? Con mi búsqueda o he decidido tomar otra oportunidad. Y algo que sí ya es como más de estilo, pero que es muy recomendable, es aprovecha para hacer una, no recomendación, ojo, porque si nadie te está pidiendo tu recomendación, no es como un mensaje que va a llegar, pero algo positivo que hayas aprendido sobre la empresa en este proceso. O sea, digamos, un cumplido, ¿no? Pero no es un cumplido de, ay, qué bueno, que les vaya muy bien, no, sino me encantó la charla que tuvimos sobre este tema, o me encantó conocer al equipo por A, B, C y D, creo que el proyecto que están manejando es bueno por esto y por esto, les deseo mucho éxito. Y ya, o sea, no tienes que escribir un ensayo, es no gracias, deseo continuar con otro proceso, algo positivo y sigamos, dejas la puerta abierta, ¿no? Para estar en contacto más adelante. Y ya. Tenemos un montón de preguntas, Rocío, pero ya no tenemos tanto tiempo. Entonces te voy a hacer la última y después de esto nos vamos a despedir, porque además esta pregunta me llama mucho la atención. Dice, si tu carrera en verdad te gusta, pero en el ambiente en el que estás no es de tu agrado, ¿qué interfiere aquí? ¿Me estoy engañando? O sea, si tu carrera te gusta, pero no te gusta en lo que estás, emprende. O sea, ahí la respuesta es emprende. Porque, ¿qué pasa?
que tu carrera sea buena no quiere decir que la industria esté en un gran momento, ¿no? Tengo un chico, por ejemplo, que es químico en Ironhack y dijo, bueno, es que química pues no tiene futuro, no me gusta cómo se está manejando la industria química, ¿no? O sea, los gremios, todas estas cosillas que hay, porque en el mundo de los científicos se da mucho, ¿no? Entonces, por eso quiso programar, pero yo siempre les reto a decir, ¿y qué podrías hacer tú? ¿Existe algo ya que conjunte este ambiente que sí te gusta con esto que sabes hacer? ¿Existe? Ve ahí. ¿No existe? Créalo, ¿no? Entonces, ¿qué te diría? También piensa en habilidades transferibles, quizá lo que sabes hacer es ejecutable, no en tu industria necesariamente, pero estas capacidades que tienes, a lo mejor si estudiaste ciencias o química, ¿no? Este pensamiento muy, muy lógico, muy cuantitativo que tienes, te puede ayudar en negocios, por ejemplo, ¿no? Que es Candy. O sea, Candy es un ejemplo de eso, de cómo haces esta combinación y cómo creas tu propia realidad, ¿no? O sea, lo que tú estás dirigiendo, Candy, no existía, ¿no? Entonces... Y yo creo que ahí también, acuérdense que hay mucho, o sea, lo que ustedes hacen lo pueden hacer en muchos lugares diferentes. Y el ambiente laboral de empresas grandes no tiene nada que ver con el ambiente laboral de las startups. Entonces, eso también considérenlo, porque a veces trabajar en una startup, uno cree que es como, no, pero ¿y si quiebran? ¿Y si no funciona? ¿Y dónde voy a quedar? Híjole, van a aprender tantas cosas, van a crecer juntos, pero sobre todo van a tener a lo mejor un ambiente laboral más adecuado a lo que están buscando, sobre todo como científicos, ¿no? Que, bueno, excepto los actuarios, nos da flojera vestirnos bien y ponernos zapatos, ¿no? O sea, así somos. Entonces, creo que eso también es una parte bien importante. Si te encanta lo que haces y no ese lugar, busca otro lugar. Pero lo que sí es que nadie merece estar en un lugar donde no lo quieren, ¿no? O sea, nunca Bajo ninguna circunstancia. No, nunca ¿No? te aguantes. O sea, la verdad es que quizá estás en un lugar que es demasiado jerárquico o que es poco diverso o donde hay muchos sesgos o prejuicios. Salte de ahí, porque ninguna profesión o ningún empleo vale lo suficiente como para que pasen por encima de ti como persona. Jamás. Pero bueno, Rocío, nos quedan un montón de preguntas, entonces yo sé que eventualmente tendrás tiempo para ayudarnos a contestarlas a través de los comentarios que tenemos en Facebook en el video y les prometo que estaremos persiguiendo a Rocío para que lo haga, ¿no? Entonces... Pero muchas gracias de verdad por tu tiempo. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo el día de hoy. Recuerden, bueno, ya nos quedan pocos porque casi se acaba el año y sí vamos a tener vacaciones, ¿no? Entonces, nos vemos, o sea, pronto todavía tenemos otra charla más en habilidades para la búsqueda de empleo los jueves. Los martes nos vemos en esta serie de charlas de la vida después de la FAC, en donde los exalumnos nos cuentan su trayectoria laboral para entender en qué trabajan los científicos. Y recuerden que todas estas charlas las pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Así que, Rocío, muchas gracias a ustedes y nos vemos muy pronto. Gracias, gracias.